Amén. Si abre su Biblia conmigo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18, si es tan amable. Vamos a ir por un viaje a través de las Escrituras esta noche. Y mi oración es que el Señor hable a nuestro corazón, que traiga esa luz que ha prometido en los Salmos, en el verso que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice la palabra, segunda carta a los Corintios 3:18. Así que todos nosotros, ¿quiénes? Todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. El Señor, quien es el Espíritu, el Señor, quien es el Espíritu, Él, el Señor, nos hace más y más parecidos a Él a medida o mientras que somos transformados a su gloriosa imagen. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, los corintios que están en ese lugar, y les está tratando de enseñar lo que el Espíritu Santo provoca en nosotros, que nos ayuda a parecernos más y más, a ser más y más semejantes al Señor, al Espíritu Santo. Ahora, vaya conmigo también al libro de Mateo, capítulo 7, versos 16 y luego leemos el 20. Dice la palabra: puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Verso 20, así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Y mire, nos es bien difícil muchas veces pasar por estos versículos. ¿Sabe por qué? Porque nos están señalando, porque nos están dejando saber la condición en la que estamos, y muchas veces como que los queremos dejar por un lado cuando se trata de nosotros, pero cuando se trata de alguien más, ahí sí nos dejamos ir, ¿va? ¿Sabe por qué? Porque sí nos cala, porque sí nos cala. Ahora, meditando un poquito esto, por sus frutos los van a conocer. El Señor Jesús fue directo en esto, pero ¿cuántos recuerdan que en el libro de Juan capítulo 3, verso 16 dice que Dios dio a su único Hijo para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? En el verso 17 dice que Jesús no vino a condenar al mundo, sino vino a salvarnos. Entonces, las palabras del apóstol Pablo para nosotros nos quieren dejar saber que el verdadero corazón del Señor es que nosotros cada día o cada vez nos parezcamos más a Él. Si vamos a pasar por una etapa donde nos demos cuenta de nuestra condición y lo que está saliendo de nosotros. Acabaron los amenes. Pero el verdadero corazón del Señor es que Él quiere que nosotros entendamos que su intención al enviar al Espíritu Santo es que ese fruto por el que nos conozcan no sea el nuestro, sino el de Él. ¿Sí o no? ¿Sí me sigue? ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora, ¿cuál es ese fruto que el Señor quiere que mostremos? Gálatas capítulo 5. Hoy le puse a este mensaje el fruto. Gálatas capítulo 5, verso 16 al 23. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal.
que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Ahora, cuando empezamos a ver y leer esto y a estudiarlo y a entenderlo, nos damos cuenta que literalmente nuestra voluntad o nuestra naturaleza, nuestra forma de ser, que es mala o pecaminosa, empieza a entrar en un conflicto, en una lucha, en una guerra con lo que el Espíritu Santo comienza a hacer en nosotros. Una vez que hemos declarado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Recuerda, nuestros pastores lo hacen hincapié, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos mora en nosotros. Y si mora en nosotros, es que está trabajando en nosotros. También la palabra dice que la buena obra que Él ha comenzado en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día que Cristo venga. Entonces literalmente entramos en nosotros mismos en una batalla, en una guerra entre los deseos de la carne o la naturaleza pecaminosa y lo que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros. Y son dos cosas completamente opuestas, ¿sí? Ahora, no voy a entrar en mucho detalle porque pues no hay tanto tiempo, pero sí quiero decir lo siguiente. Continuar leyendo, dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que el Espíritu quiere. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. A mí me hace mucho ruido que el apóstol Pablo menciona aquí a la ley de Moisés, a lo que Dios le entregó a Moisés en esas piedras para que su pueblo observara, cuidara de llevarlo a cabo y pudiera tener de esa manera, puedo decirlo tal vez, una relación correcta con Dios. Pero ahora está diciendo el apóstol Pablo que lo que el Espíritu quiere hacer con nosotros no tiene nada que ver con la ley de Moisés. No somos libres de llevar nuestras buenas intenciones a cabo, pero cuando el Espíritu nos guía, ya no estamos obligados a cumplir esa ley. Ahora, mi pregunta es, ¿cuándo vino el Espíritu Santo? Vino cuando Jesús fue ascendido al cielo, cuando Él fue al cielo. Momentos antes les dijo, no los voy a dejar solos, enviaré al Espíritu. Lo hemos dicho varias veces, es prueba de que el Señor Jesús está sentado en el trono a la derecha de Dios Padre, puesto que el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, ¿sí? Y Él nos va a guiar a toda verdad y podemos recordar todas esas escrituras. Dice, verso 19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas. Y para no seguirle, nada más le puso ahí, y otros pecados parecidos. Es una lista grande, ¿no? Es una lista grande de cosas que nos puedan señalar y que nos puedan acusar. Pero fíjese lo que dice enseguida. En cambio, al contrario, de otra manera, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y fíjese cómo remata el apóstol Pablo aquí. No existen leyes contra esas cosas. Suenan más las de la naturaleza pecaminosa en número que las que el Espíritu Santo produce en nosotros.
¿Y sabe qué? Yo pienso de esta manera. Nosotros nos enredamos tanto en nuestro pensar y en nuestras formas de ser y de actuar, cuando el Señor quiere que prestemos atención a su Espíritu Santo para ayudarnos a poder llegar a ser semejantes a Él como Él lo desea. Y no son tantas. Si las cuenta usted, son 9 características que nos dan un fruto de parte del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, yo hice un ejercicio. Si usted lo quiere hacer, está muy bien. Tome un papel o en su teléfono, su tableta, y anote estos cuando usted lo decida o cuando esté en su casa con más calma, y vaya palomeando las que usted sabe que realmente pueden operar en su vida o que está reflejando este fruto del Espíritu Santo en usted. Yo no le voy a decir cómo me fue, porque si soy sincero, me cuesta ahorita pararme a lo mejor y decirle estas palabras que están en la Escritura, porque tal vez mi condición no es la que yo quiero que sea. Pero ¿sabe qué? Es necesario, porque si nuestro objetivo es parecernos cada vez más a Cristo, entonces necesitamos saber cómo es Cristo. El Espíritu Santo está en la tierra para revelarnos a Él, para dejarnos saber cómo es Cristo, para ayudarnos a vivir una vida que a Él le agrade, para que seamos nosotros aquellos que produzcan esta clase de fruto. Ahora, aquí hay muchas personas o varias personas que entienden el tema de la agricultura. Si usted no siembra semillas, no hay cosecha. Nuestros pastores nos lo han enseñado también en el lado de las finanzas, ¿sí? Pero también recordamos aquella parábola del sembrador y el significado que es la semilla de la palabra la que se siembra. Y no voy a entrar en ese detalle, solamente quiero llegar al último punto donde dice que la semilla fue sembrada en la mejor tierra y en su tiempo produjo, dio un resultado, en unos del 30, otros del 60 y en otros del 100 por 1. O una multiplicación de 100 veces más. ¿Sí me explico? Lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es que sí es verdad, el Señor Jesús dijo que en la manera en que nosotros nos comportemos, así nos van a conocer. Pero no es el deseo de Él que nos quedemos de esa manera. Lo que Él desea es que conozcamos al Espíritu Santo y le demos tal oportunidad en nuestra vida de producir su persona en nosotros. ¿Estamos bien hasta aquí? Ahora, empieza el apóstol Pablo a hablarnos de cuál es ese fruto. El primero es el amor. Todos sabemos lo que dice la palabra: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, o no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Pero en realidad nos está hablando en esta cualidad de Dios como la base de todo, como el fundamento principal de este fruto que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros. Es este amor el que nos permite seguir adelante. Y no es un amor de palabras, sino de hechos. Este no es el amor que nosotros pretendemos dar. Este es el amor ágape que nos da Dios, el que lo entrega todo sin esperar nada a cambio y que nos lo demuestra con hechos, no solamente diciéndolo o prometiendo sin cumplir que lo hará. Y basa todo en esto, en el amor, un amor de hechos. Este amor nos ayuda a ver las cosas que hemos pasado de diferente manera. Incluso nos ayuda en los tiempos más difíciles o en los momentos que necesitamos mostrarlo hacia otros. ¿Se acuerda que en la palabra, no voy a ir a las escrituras específicas, pero dice que amemos a nuestros enemigos? Esta es la clase de amor, y el único que puede producirlo es el Espíritu Santo en nosotros. Es el único que puede producirlo en nosotros. Este tipo de amor que puede restaurar, que puede sanar, que puede volver a construir aún desde ceros.
no es el amor que usted y yo profesamos muchas veces. Ese es el amor más puro que existe, el amor de Dios en nosotros. Ahora, habla también del gozo o de la alegría. Híjole, qué difícil es estar contento todo el tiempo. Qué difícil es andar con una sonrisa. Porque cada quien sabe lo que trae cargando en el morral, ¿verdad? Como por ahí decimos. Y es bien difícil. Se lo digo porque soy consciente de ello. Es bien difícil, pero qué bonito se siente cuando entra alguien y en la fiesta de los salvos llegan y dicen: es que me recibieron con una sonrisota y me recibieron con mucha alegría, como si ya me conocieran, han dicho tal vez. Pero esa es la alegría y el gozo que solo el Espíritu Santo puede producir en nosotros. Si hurgáramos en nuestro ser, tristemente tal vez podríamos decir que tenemos más razones para llorar que para reír. De acuerdo a la naturaleza carnal, pecaminosa de nosotros. Pero eso no es lo que el Señor quiere producir en nosotros. Él quiere que tengamos gozo, que tengamos alegría, aún en medio de las pruebas, que nos alegremos. Pero qué difícil es, claro, porque si lo tratamos en nuestra fuerza es imposible. Pero si nos dejamos apapachar por el Espíritu Santo y decir: ¿sabes qué, Señor? Tengo todos los motivos para estar triste, tirado, deprimido, llore y llore, pero ahora entiendo que tu Espíritu Santo puede producir ese gozo que yo, por más que lo intente y por más cosas que consiga, por más cosas que tenga, no van a producir. Gracias. Salmo 94, 19, Nueva Versión Internacional, dice: cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Cuando yo más quería tirarme al piso para que me agarraran de tapete, tu Espíritu Santo, el que consuela, me llenaba de alegría, me daba motivos más que suficientes para regocijarme y estar alegre, porque puse mi confianza en ti. Y por todo lo que pueda sentir no importa, porque es tu Espíritu Santo quien me está apapachando y me está consolando. Este gozo o alegría no depende de las circunstancias, mi hermano, mi hermana. No depende de cómo nos sentimos ni por lo que estamos pasando. Depende solamente de Él y de la certeza que tenemos que en Él todas las cosas obran y obrarán para bien. Recuerde que la Escritura también nos enseña que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Cuando sentimos que ya no podemos más, aunque nos forcemos, y de repente, ¡pum!, algo viene a recordarnos lo que Dios ha hecho por nosotros, de dónde nos ha sacado, y estamos otra vez en la pelea. No significa que las luchas van a terminar. No significa que la batalla o la guerra ya está terminada. Recuerda lo que decía al principio la Escritura: estas dos fuerzas constantemente luchan entre sí. Es que yo no quiero, pero el Señor te está dando las razones. Pero es que mi carne no quiere. Pero el Espíritu Santo, mientras más oportunidad le demos, más nos va a fortalecer. Amén. Tercero, rápido, la paz. ¿Y cuántos queremos y necesitamos paz en este tiempo? Híjole. Oiga, ¿y eso con qué se come, verdad? Tengo mucho que no la pruebo. Tengo mucho que no la experimento. ¿Y sabe por qué? Porque usted y yo no le caemos bien al diablo. Le caemos mal. Nos trae ganas. Y a nosotros nos apunta la cabeza. Porque no le pertenecemos. Porque somos de Dios. Estas 2 semanas pasadas que los pastores no estaban, de repente, y fue literalmente Dios para mí, y aquí está Dani de testigo, Daniela, que estaba en la oficina y de repente ya estaba en función una impresora que estaba ahí que no funcionaba, la arreglaron
y de repente imprimió unas hojas. Nadie estaba ahí para imprimir. Nadie las envió. ¿Y sabe qué notas eran? La clase de la pastora Lynn, que se llama La Batalla de la Mente. El campo de batalla de la mente. Y cuando yo la agarré dije, Dios, tienes que ser tú. Mi mente estaba siendo bombardeada de muchas cosas. Usted no se imagina lo que para uno es cuando este hombre sale. Pastor Jorge también da testimonio. No es cualquier cosa estar aquí. No es cualquier cosa. Y mi mente estaba uno tras otro, pensamiento tras pensamiento. Y esto, y acomódela aquí, y muévela acá, y habla con fulano de tal, y fíjate de esto, y estos pendientes, y súmele lo que sale durante el día. Y yo, ay Señor. Y de repente salen esas hojas en la impresora. Dijo, esto tiene que ser Dios. Y lo empiezo a leer, y la paz de Dios comienza a venir. Al recordarme que yo tengo autoridad para derribar las fortalezas que se quieren y los argumentos que se quieren levantar, que yo tengo autoridad para tumbar esos pensamientos de mi cabeza, volver a la palabra y declarar que yo tengo la mente de Cristo, que yo tengo autoridad sobre todas las obras del diablo, y recordar la confesión que hacemos siempre. Yo tengo paz en mi corazón. Pero ¿sabe qué? Esta paz va todavía más allá, y Dios es bien bueno. Dice el libro de Juan capítulo 14 verso 27, les dejo un regalo. Un regalito por ahí. ¿Y qué dice? Paz en la mente y el corazón. Muchas veces con que la tengamos en la mente es suficiente. Pero el Señor va mucho más allá. Dice, les dejo paz en la mente y el corazón como un regalo. Y sigue diciendo, la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Por eso esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo. No vamos a encontrar esta calma, esta tranquilidad, esta paz en mente y corazón de ninguna otra manera sino a través de Él, produciéndola en nosotros. Así que no se angustien ni tengan miedo. Filipenses 4:7, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente. Fíjese bien lo que dice ahí, mientras vivan en Cristo Jesús. No podemos esperar experimentar este tipo de paz que andamos allá afuera, como los de allá afuera. Amén. Pero el Señor es tan bueno que a través de su Espíritu Santo puede producir esto en nosotros, aún en medio de la tormenta más dura, aún en medio de la tormenta más difícil, más recia, más fuerte, aún en medio de la batalla más complicada. Amén. Esta paz no depende de lo que en el momento pudiéramos tener, hablando de las posesiones materiales o de ese tipo de tranquilidad de una vida cómoda, personas o cualquier otra cosa. Esta paz es un regalo de la voluntad misma de nuestro Dios. Siguiente, paciencia. Y ahí sí le voy a decir que en mis notas, en mi examen, en mi propio test, le puse como 5 tachas. ¿Alguien sabe si cuando uno ya se está haciendo viejo es razón química intradentro, verdad, de uno que cambian y se agota? Ya como me acuerdo del apóstol Pablo que decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Y trueno. Se me agota, me desespero, pierdo la paciencia. Y como todo buen hombre, me cierro. Y no está bien. Porque si no es la paciencia lo que se está produciendo de mí, y es la impaciencia, entonces mi carne va ganando.
y me doy de topes contra la pared. Híjole, estoy pisando callos. Bueno, yo no, la palabra. Me declaro culpable, no tengo otra. Se me acaba la paciencia. Y si la riego, hay que regarla, digo, enmendarla. Agachar la cabeza, ¿verdad? Y la regué. Es un fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Irnos más para el lado donde el Espíritu Santo obra en nosotros. Cuando me equivoco, cuando la riego, ¿qué hago? 1, pido perdón. 2, voy a la fuente correcta donde puedo obtener la paciencia. Me voy a la palabra, oro. Señor, ¿qué te puedo decir que no sepas? Aquí estoy otra vez. ¿Sí me sigues? Pero es necesario. ¿Qué es la paciencia? La capacidad de soportar las demoras, los problemas, la oposición y el sufrimiento sin enojo, sin frustración ni ansiedad. Es que yo sí aguanto bastante, pero ¿te está hirviendo la cabeza? Hay un foquito ahí. Es que yo sí estoy aguantando la demora de las promesas que yo le he creído a Dios y estoy siendo paciente. Pero ya te fuiste a encharcar al banco o a las demás tiendas que te pueden sacar del apuro. O en otras palabras, le estás esperando y creyendo a Dios y estás siendo paciente con Dios, pero por tu lado estás haciendo un hoyo más grande para tapar el que ya estaba abierto. Eso no es paciencia. Que ya te frustraste, ya la ansiedad te ganó. ¿Cómo podemos ser realmente pacientes? El salmista David dice en el Salmo 40 versos 1 y 2: con paciencia esperé en el Señor, que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Y fíjate lo que dice: me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizó. Ya estaba en el lodazal, el Señor lo rescató. Pero dice: pacientemente espera en el Señor. Ahora, no estoy diciendo que nos sentamos en nuestros laureles. No, el Señor me tiene que mantener. Pues no, que el Señor es mi pastor y nada me faltará. No, así no funciona. Pues la Biblia también dice: el que no trabaja, que no coma. Ahí se refiere a lo que el Espíritu Santo produce en nosotros para las cosas que realmente se requieren, lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Esa clase de paciencia no es para nuestras chiflazones. No es para lo que tanto anhelamos en nuestro corazón, no. Es para las cosas que en nuestra habilidad jamás se van a resolver. Que tiene que intervenir la mano del Señor. Sin ayuda. Y como dice, sin enojarnos, sin frustrarnos, sin ponernos ansiosos. Amén. La paciencia muestra nuestra dependencia y obediencia al Padre. Eso me encantó. Porque si somos pacientes, lo que realmente le estamos diciendo al Señor: Señor, yo sé que esto está difícil. Y lo que tú me pides me está costando, pero yo lo voy a hacer en obediencia. Porque confío plenamente en ti. Eso es lo que la paciencia le dice al Señor. Si nosotros esperamos en Él, yo te aseguro una cosa: Él nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Avanzamos. Gentileza o benignidad, según la traducción que usted lea.
Filipenses 4:5, traducción del lenguaje actual, dice que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son buenos y amables. Híjole. Porque leemos que es benignidad, y eso con qué se come, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Y nada más la pasamos por alto. Bueno, hoy le estoy diciendo qué significa. Que todo el mundo sepa, que conozca que nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, somos buenos y somos amables. ¿Estará usted de acuerdo conmigo que en estos tiempos la amabilidad está escasa? Yo recuerdo que cuando tenía que usar transporte público, cuando vivía en Monterrey, yo sí me enfocaba en practicar esta amabilidad. Los autobuses, los camiones iban llenos todo el tiempo. Y aun cuando yo me subía y había lugares disponibles y yo veía que se subía un adulto mayor, alguna persona con una discapacidad o simplemente una mujer que venga cargando de la edad que sea algunas bolsas, yo me ponía de pie. No era que yo no quisiera estar sentado, me faltaba un chorro para llegar a donde yo iba. Pero tenemos que mostrar la amabilidad que el Señor nos ha dado a nosotros primero. Amén. ¿Qué significa benigno? Proviene del latín benignus, compuesto por los vocablos bene, que significa bueno, y genus, que significa nacido. Armando este concepto podemos decir que es algo concebido o creado para lo bueno o para hacer el bien. ¿Y cuántos de aquí somos creación de Dios? ¿Y cuántos sabemos aquí que Dios es bueno? De hecho es el único bueno. A mi hermano Ismael Camero le encanta eso, va a decir, ¿tú eres bueno o tú eres malo? Y aquí nos dice a todos, tú eres bueno. Y hay testigos de eso. No lo estoy exhibiendo ni nada, sabe que lo aprecio bastante. Pero tiene razón, bueno solo Dios. Pero si Él quiere que nos parezcamos a Él y que seamos semejantes a Él, ¿cómo necesitamos ser con los demás? Pues buenos, benignos, porque Él nos creó, nos concibió para hacer bondad para los demás, buenos para los otros. Es nuestra responsabilidad buscar y permitir que el Espíritu Santo produzca esta amabilidad en nosotros. Es que el tráfico está bien feo, todos se te andan ahí nada más metiendo. Un coche que se ponga delante de ti o que se interponga en tu camino, ¿cuánto te va a retrasar? Si somos sinceros, a lo mejor un semáforo. No sabemos la necesidad que pueda tener. Asumimos que está chiflada la persona y que no sabe manejar. Pero en realidad, ¿quién sabe cuando alguien va manejando de esa manera la necesidad que tiene? Yo no. Afectemos nuestro entorno con lo bueno que Dios produce en nosotros, mi hermano, mi hermana. Porque luego, ¿sabe qué sucede? Que traemos unos carros cristianos. Los carros son cristianos porque traen calcomanías, ¿verdad? Que dicen ahí. El famoso pescadito y ahora hasta hay calcomanías de palabra de vida. Híjole. Seguimos. Siguiente, la bondad. El Espíritu Santo produce en nosotros, es la cualidad de bueno. Y todos sabemos que bueno solo Dios. La cualidad del mismo Dios en nosotros es un adjetivo que se refiere a lo útil, agradable, apetecible, gustoso o divertido. Una persona bondadosa, por lo tanto, tiende naturalmente a hacer el bien, a mostrar esa bondad, a ser amable, a ser de esta forma con los que le rodean. Romanos 12:21, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Es que usted no sabe lo que me hizo. Tiene razón. Yo solamente le digo lo que dice la Escritura. Ya es decisión de cada quien.
Ya es decisión de cada uno de nosotros. Gálatas 6:10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, dice el apóstol Pablo aquí, hagamos el bien. ¿A cuántos? ¿A unos pocos? A todos. Se acerca el muchacho que limpia el parabrisas. ¿Usted lo quiere limpiar con el dedo o nada más decirle que no? O yo me declaro culpable, muchas veces les he dicho que no. Sinceramente, algunas veces porque no traigo que darles. Otras pues porque el vidrio está limpio, ¿va? Pero nuestra primera reacción al verlos venir es, dice que nosotros le mostremos, que hagamos el bien a todos. Y luego termina diciendo, en especial a los de la familia de la fe. Siguiente punto, ya mero cabo. Fe o fidelidad. Ahora, vamos a digerir esto un poquito. La palabra dice que a todos Dios nos ha dado una medida de fe. Pero esta fe a la que esta escritura se refiere es a la que el Espíritu Santo produce en nosotros. Yo cuando leí esto dije, caray, ¿a poco el Espíritu Santo tiene fe? ¿O necesita fe? Él es Dios. La fe, según Hebreos 11:1, dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que estamos ciertos, que ahorita no vemos, pero que sabemos que lo vamos a ver. En otras palabras. Pero ¿por qué habla que este fruto lo produce el Espíritu Santo en nosotros? Porque habla de la fidelidad de Dios. Habla de lo fiel que se produce en nosotros. La fe que nos da el Espíritu Santo nos hace estar conectados con la palabra de Dios. ¿Se acuerda? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esto hará que confiemos que lo que Dios dijo lo hará. Que podemos confiar plenamente en que Él es fiel a lo que nos ha dicho. Y este mismo tipo de fe o de fidelidad se produce en nosotros para que no podamos cambiar de opinión, para que nos quedemos creyendo lo que Él nos ha dicho. Siguiente. Y ahora sí, ya nada más quedan dos, rápido. Mansedumbre. Híjole, ¿y eso también con qué se come? ¿Qué significa eso de mansedumbre? Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para sus almas, para vuestras almas. Esa palabra manso también se refiere de una manera en una traducción a la humildad. Pero no a la humildad que nos ha querido vender la sociedad, de vernos así como que humilditos, ¿verdad? O en necesidad. No. Habla de nuestro corazón, de lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles que yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso en el alma. Mucha gente ha confundido la mansedumbre con debilidad, pero es totalmente opuesto. Que a pesar de las circunstancias y de lo que nos está sucediendo, podemos permanecer humildes y con un corazón tierno, con un corazón sensible, dispuesto a bendecir a otros. También, como le digo, significa ser humilde, y el hecho de ser dócil, suave y benigno en el carácter o el trato. Y ahí también le puse como unas 3 tachas a mi test. Que a veces cuesta mostrar esta parte del Espíritu Santo que quiere producir en nosotros con aquellos que, usted me entiende. Pero ¿sabe qué? Ese es un llamado de parte de Dios para nosotros a ser más como Cristo. El primer ejemplo en el ser manso fue Él. Solamente recuerde todo lo que Él tuvo que pasar, todo lo que Él vivió.
Y ahora sí lo podemos decir así, sin culpa alguna, llevando todas nuestras cargas, pecados y demás sobre Él. Y aguantó, dice la palabra, enmudeció y no abrió su boca. Y por último, saquen la pluma, póngale las tachas que merezca. Templanza o control propio, dominio propio. Ahí sí reprobé feo. Recuerdo que cuando llegué a Monterrey a la universidad, el primer examen que tuve en matemáticas saqué un 4. En mi vida había reprobado un examen. Cuando estuve leyendo esto, híjole, me sentí igual. Templanza. ¿Qué significa templanza o ser temple o el temple? Significa que alguien responde o ha respondido de la manera correcta, aun cuando quiere hacer lo contrario. Se aguanta porque sabe quién es. Se aguanta porque sabe lo que hay aquí adentro. Te lo digo así, pero qué feo sentí cuando troné ese test en mi vida. Híjole. La luz de la palabra es clara. Proverbios 16:32, mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. ¿Se lo repito? Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Proverbios 25:28, nueva traducción viviente. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Estamos a merced del enemigo cuando perdemos el control. Pero le tengo buenas noticias, porque ¿sabe de qué estamos hablando? Del fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros. ¿Sabe qué es lo único que tenemos que hacer? Permitírselo. No lo tenemos que convencer de producir eso en nuestra vida. Es su deseo, es su corazón, es su anhelo, que nosotros podamos llegar a ser más y más cada vez semejantes a Cristo. Y si lo quiere poner todavía con la cereza del pastel, Él es el que nos va a dar la fuerza y la habilidad para que esto se produzca en nosotros. Lo único que tenemos que hacer es permanecer en Él y permitirle que Él haga todo. Y con broche de oro termina la palabra diciendo: contra todo lo anterior no existen leyes. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo puede producir en nosotros este fruto, el enemigo no va a tener ningún argumento en contra de nosotros. Ningún argumento en contra de nosotros. No hay ley, no existe ley contra tales cosas. No hay manera en que se nos pueda acusar. No hay manera en que se nos halle alguna cosita ahí. Que el Espíritu Santo produce esto en nosotros. Amén.